Bueno, nos queda la última presentación de esta sesión, que también es de un colega uruguayo, Raúl. Buenas a todos. Bueno, adelante. Permiten compartir pantalla y ya vamos. A ver. Ahí todos ven la pantalla, ¿me escuchan bien? No, bueno, no lo veo, no escucho. Perfecto, todo bien. Bien, gracias Martín. Bueno, esta investigación se llama Towards a Massively Parallel Version of the SimC, o bueno, hacia una versión masivamente paralela del SimC. Y bueno, está. Fue hecha por Damián Vallejo, Ernesto Frechú, Pablo Sati y yo, Raúl Marichal. Bueno, primero voy a introducir un poco qué es esto, qué es el SimC. El SimC es un programa de simulación. En particular, sirve como herramienta para la toma de decisiones de la generación eléctrica del mercado en Uruguay y está utilizada principalmente por ADME, que es la administradora del mercado eléctrico en nuestro país. Entonces, la motivación de esta investigación es, bueno, en las últimas décadas, en los últimos años, la generación eléctrica y los actores que intervienen en Uruguay ha crecido bastante. Como pueden ver en este gráfico, intervienen muchísimos actores. Por ejemplo, bueno, en particular las energías renovables han tenido un lugar como el viento y la solar. Entonces, bueno, esto deriva en que en escenarios mucho más complejos. A la hora de simularlo, derivan de nuevo en un aumento en los costos computacionales. Entonces, bueno, esto que implica, bueno, hace casi necesarias el uso de herramientas de HPC para poder mantener de cierta forma la misma precisión que teníamos y los tiempos de simulación a medida que aumenta la cantidad de actores en el sistema. Entonces, bueno, ¿cuál es la propuesta de esta investigación? En primer lugar, bueno, estudiar los cuellos de botella que aparecen a la hora de utilizar esta herramienta, haciendo un estudio minucioso de las funciones y procedimientos que intervienen, así como los datos que van circulando a través de todo el sistema después de una simulación. Y bueno, posteriormente, recabados estos datos, bueno, diseñar una versión optimizada haciendo uso de paralelismo. En particular, por ejemplo, utilizando técnicas de HPC, por ejemplo, en GPUs. Bueno, voy a hablar un poquito también de qué es el SimC. El SimC es un simulador del sistema de energía eléctrica. En particular, bueno, es un programa desarrollado totalmente en Pascal, orientado a objetos. Está basado en programación dinámica estocástica. Y bueno, para hablar también de este simulador tengo que hablar de algo que es súper importante, que son las salas de juegos o las salas, que son archivos que permiten describir lo que sería un escenario de simulación. Esto incluye, bueno, los generadores que intervienen en la simulación, las cargas, los tiempos en los que se discretiza el sistema, los generadores de pronósticos, porque vamos a ver ahora que tienen unos modelos que se llaman CGH, que permiten simular estos pronósticos de tiempo. Y bueno, también puede tener, por ejemplo, las probabilidades de rotura de los generadores, entre otras variables del sistema. Entonces, también, a su vez, el sistema está dividido en dos partes. Por un lado está la optimización, que lo que hace es calcular la matriz de costo futuro, que lo hace a través de todos los puntos del universo, haciendo una recorrida inversa, calcula esta matriz de costo futuro que luego se utiliza para la etapa de simulación, que es a la que nosotros le vamos a poner más énfasis en esta investigación. Que es básicamente, bueno, a partir de un estado inicial, ver hasta dónde llegamos intentando optimizar cierto valor. Como decía, este va a ser el principal foco de la investigación. Entonces, bueno, voy a simplificar lo más que pueda lo que es el proceso de simulación. Básicamente consiste, en primer lugar, bueno, de una etapa de inicialización, que es donde se lee la sala de juego, se cargan todas las variables para poder iniciar lo que sería la simulación de todo este sistema. Y bueno, y después le viene un for, o básicamente un loop, que recorre todas las crónicas, que las crónicas son como distintas simulaciones donde los pronósticos van variando.
Entonces, luego, cada una de estas crónicas le sigue un loop de los pasos de tiempo, en lo que se discretiza la simulación, donde en cada paso de tiempo se resuelve una matriz del simplex. Básicamente es eso. Para la evaluación experimental entonces del SimC, evaluamos o tratamos de evaluar distintos escenarios, cambiando, en este caso, evaluamos distintas salas de juegos, por ejemplo, una sala horaria, diaria y semanal, que sería como corto, mediano y largo plazo. Y además planteamos distintas variantes para cada uno de estos escenarios. Esto, para no caer en cierta monotonía de los resultados, ¿no? Intentar ver los procedimientos si varían o no, dependiendo de pequeñas variaciones en las variables de estado del sistema. Y como herramienta de profiling utilizamos Calgary. En particular, vamos a arrancar con la sala horaria. Bates es una sala muy conocida que tiene 168 pasos de tiempo. Tiene una fuente CGH con 2 variables hidrológicas de estado para modelar lo que sería el pronóstico. 3 generadores hidráulicos, 12 generadores térmicos, una hidro con reserva y después tiene generadores hidráulicos de parques eólicos y solares. Y como variantes lo que planteamos fue variar las cotas de las represas. En particular, pusimos un seco, húmedo y mediano. Y más o menos los resultados son los siguientes. En estas tablas lo que quisimos ver era los procedimientos que por sí solos consumían muchos recursos de la simulación. Esto porque, para lograr de cierta forma encontrar ese procedimiento y atacarlo intentando utilizar paralelismo para, luego llevarlo a la GPU. Y acá básicamente hacemos un top de las principales funciones que consumen más dentro de la simulación. Y como pueden observar, no hay grandes diferencias entre los 3 escenarios. Capaz que los primeros 2 son los más parecidos. En la tercera sí aparece una nueva función que se encarga, es invocada cuando los niveles de agua están muy cerca de la cota, que justamente coincide con el caso de húmedo, pero es bastante particular. Pero lo que sí podemos observar es que estas primeras 2 funciones, paso a buscar factible igualdad 4, aparece, como pueden ver, en la unidad U-simplex, que justamente lo que busca es, recorriendo la matriz del simplex, buscar el mejor pivote para seguir resolviendo el sistema. Después vamos al caso diario, que son salas un poco más largas, no se utilizan tanto como la Bates, pero, no se corren tan seguido como la sala Bates, y como variante lo que planteamos fue jugar un poco con los actores solares y de viento. En particular, primero tenemos la sala original, la que no modificamos nada. De nuevo, pueden ver que ya paso a buscar factible igualdad, de nuevo, ya se consume casi un 30% de lo que es la simulación. Esta búsqueda del mejor pivote dentro de la matriz es bastante costoso, como pueden ver. Y a simple vista, en realidad, no se puede ver mucho, no hay grandes diferencias entre los porcentajes de la función dentro de cada una de las simulaciones. Es más, mantienen todas las mismas funciones, pero capaz que las variantes eran, una agrega el 20% de lo que es la energía de viento y la otra variante es colapsar todos los actores solares y los de viento en un solo actor. ¿Esto por qué? Porque justo este tipo de actores no tiene variables de estado, entonces no se va a ver afectado si tenerlos en todos separados, básicamente. Entonces, como no vimos, no habían grandes diferencias dentro de la simulación, pero sí en el tiempo total de la simulación. Como pueden ver, reducir o colapsar los actores de viento, que en este caso creo eran 42 de viento y 18 actores solares, en uno solo, en un macroactor, derivó en casi reducir a un tercio de lo que sería el tiempo total de simulación, sin modificar tanto la solución. Y el último caso, que es el semanal, básicamente, de nuevo,
acá justo aparece una nueva función que es la inversa de distribución normal canónica, que para un posterior trabajo capaz la podríamos utilizar, pero de nuevo quiero que vean cómo la unidad uSimplex aparece de nuevo en el top de las principales funciones. Entonces, ¿qué pasó? No encontramos procedimientos dentro de esta investigación del profiling que le hicimos al sistema, no encontramos procedimientos que fueran un gran cuello de botella. Si bien, bueno, paso a buscar factible igualdad aparece como la función que más consume, para el tamaño de datos que utiliza, que es una matriz, no sé, por ejemplo, de 50 por 50 en Double, no parece una dimensión lo suficientemente grande como para lograr paralelizarla dentro de una GPU. Entonces, bueno, bueno, el detalle más importante que aparece es que la unidad uSimplex aparece en todas las simulaciones como la que tiene más funciones a lograr optimizar, ¿no? Entonces, bueno, nuestra nueva propuesta sería modificar la estructura de la simulación de alguna forma y computar de forma paralela muchas matrices de simplex. ¿Esto cómo? Bueno, le voy a mostrar de nuevo. Voy a volver al esquema simple, que es el que tenemos ahora. La versión actual sería el loop de crónicas dentro de un loop for de los pasos del tiempo para cada una de esas crónicas, y en cada paso de tiempo se resuelve un simplex. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, como una versión intermedia fue dar vuelta a esos loops. Entonces, para cada paso de tiempo, resolver el simplex para cada una de las crónicas. ¿Esto qué nos permite? Creo que lo mencioné antes, cada crónica en realidad es como que se va abriendo en el espacio, dependiendo de los pronósticos que deriven. Entonces, cada una de estas es independiente. La resolución de su simplex en ese paso es independiente a la otra crónica. Pero todas pueden ir sobre el mismo paso de tiempo. Entonces, esa fue la idea de invertir esos loops. Y bueno, y luego llevarlo a una versión paralela sería justamente paralelizar este for, ¿no? Llevar varias crónicas en paralelo que resuelvan su simplex en cada paso del tiempo. Que básicamente sería como este resumen del sistema. Entonces, bueno, para diseñar esta versión lo que hicimos fue una estimación de los costos, si realmente valía la pena utilizando una GPU lograr paralelizar esto. Para eso, bueno, estimamos la inicialización de la GPU, el preprocesamiento que se le tiene que hacer a los datos, la resolución dentro de la GPU y luego un postprocesamiento de esos datos para que vuelvan a la CPU. Más o menos estimamos lo que sería la resolución de una matriz de simplex, que era alrededor de 1 milisegundo. Y luego, bueno, lo que identificamos dentro de la GPU fue la inicialización, que sería la alocación de la memoria necesaria para resolver todos esos simplex en la GPU. El preprocesamiento, que sería como tomar estas estructuras orientadas a objetos, recuerden que estaba todo orientado a objetos, llevarlos a algo que sea más parecido a matrices o vectores que lo maneja mucho mejor la GPU, y luego, bueno, que esa memoria ya resuelta vuelva a la CPU. Entonces, acá Raúl, ¿sí? nos quedan 2 minutos. Perfecto. Ya redondeo, Martín. Gracias. Entonces, luego, acá tengo una tabla que les muestro más o menos estos tiempos, ¿no? Sería inicializar las estructuras y alocar la memoria. Host to device sería transferir esos datos a la GPU, y device to host transferirlos de nuevo de la GPU a la CPU. Y notar que ya en el primer caso, todavía, dado que la resolución era 1 milisegundo, todavía no llegamos a encontrar ese paralelismo que sirve. Pero ya para el último caso, podemos ver que si la resolución de 1024 crónicas llevaría justamente más o menos 1000 milisegundos, en GPU, estimando, llegaríamos en unos 150 milisegundos, que sería como 8 veces más rápido. Entonces, bueno, como conclusiones, estudiamos, bueno, los cuellos de botella del SimC, hicimos un análisis fino de función a función, así como los datos que intervienen en toda la simulación, para distintos escenarios. Diseñamos luego una versión paralela orientada a GPU, que las que les mostré anteriormente, y bueno,
como trabajo futuro, lo que nos quería sería implementar y evaluar también una versión paralela en distintas arquitecturas. Y ya una versión mucho mejor sería, bueno, lograr de cierta forma automatizar la selección de esas otras versiones para distintas plataformas dependiendo, bueno, de los parámetros que tenga la simulación, ya sean los pasos de tiempo, el tipo de sala y, y alguna otra variable. Y con eso redondearía. Muchas gracias a todos. No, sí. Gracias, entendido. Gracias, Raúl. Gracias a usted. Te hago una pregunta para recordarme. Decime qué es SIMC, la sigla. Sí, dale, creo, si no me equivoco, era simulador de sistema de energía eléctrica. Ok. Mi pregunta sería, me quedó claro que tenía que ver con el tema de energía, Ok, pero perdón. el trabajo que ustedes están haciendo en paralelización del Ujú. algoritmo y en uso de la GPU, ¿qué tan generalizable es para otros problemas como análogos o que tengan algoritmos similares a los que usa el SIMC? O sea, el paralelismo se puede explotar en muchas áreas, me parece. Justo en este caso, bueno, logramos identificar eso que las crónicas se podían simular de forma independiente en cada caso, ¿no? Eh, pero esta cosa de lograr paralelismo está explotado en muchísimas áreas, se viene haciendo en montones de campos en realidad. Es, es el boom de la computación heterogénea en realidad también, ¿no? Ujú. Y esto, por ejemplo, hay posibilidad de desplegarlo en la nube. La implementación del algoritmo que ustedes tienen y este uso de la GPU les permitiría, por ejemplo, usar un servicio estándar en la nube para desplegar el algoritmo. ¿Sabes que no? Eso no. En realidad puede ser, sí. O sea, el Cince, digo, actualmente digo, se puede correr en servidores y eso también. Eh, no hemos trabajado todavía con eso, pero Ujú. podría ser una posterior versión, sí. Ustedes las simulaciones las hacen en un laboratorio local con GPUs. Sí, exacto, exacto, exacto. Exactamente. Y tienen también, como le pregunté a Laura, feedback del área de eléctrica, de cómo funcionan estas optimizaciones en la práctica. Todavía, o sea, no hemos logrado, seguimos trabajando todavía en afinar un poco la versión, o sea, no hay una versión en producción, como quien dice, del simulador utilizando paralelismo. Entonces, creo que no hemos obtenido ese feedback por eso todavía, pero Ujú. sería lo ideal en realidad obtener ese feedback y ver que si también puede, existe esa controversia de si capaz que ya aumentás la cantidad de crónicas hasta cierto punto y capaz que no tiene sentido aumentarlas tanto. Entonces, bueno, es algo que tenemos que seguir evaluando para capaz lograr cierto paralelismo en otra parte del simulador. Bueno, buenísimo, Raúl. Muy Bueno, buen trabajo. muchas gracias.